Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. El perdón es uno de los temas recurrentes en nuestra oficina de encuentro. Mucha gente nos pregunta, ¿cómo puedo perdonar? ¿En realidad he perdonado yo a esa persona? Bueno, es un tema bastante amplio, no se va a poder cubrir en un solo programa, ni lo podremos entender en un estudio de la Biblia, porque es un tema que es de por vida, entender si podemos perdonar, pero lo primero que debemos de entender es si hemos sido perdonados. ¿Cómo podemos ser perdonados? Es la pregunta. Bueno, en primer lugar necesitamos reconocer de que le hemos fallado a Dios. Y Él es misericordioso y eso es lo que significa perdón. Perdón significa que Él te va a extender su mano de misericordia, te va a perdonar, te va a limpiar. Y cuando tú eres perdonado, entonces tienes la autoridad y la capacidad. Voy a explicar esto una vez más. Autoridad porque cuando dice que Él nos perdona, nos da la autoridad para nosotros poder perdonar a los demás. En el Padre Nuestro vemos el ejemplo, dice, perdónanos a nosotros como nosotros estamos dispuestos a perdonar a los demás. Él te da autoridad una vez que estás perdonado para que puedas perdonar a la persona que te hizo daño, a la persona que te ofendió, a la persona que te abusó. ¿Cómo podemos entonces llegar a la conclusión de que hemos perdonado cuando realmente hemos experimentado ese perdón de Dios y decidimos en nuestro corazón perdonar a esa persona que nos hizo daño? Porque cuando nosotros no perdonamos, los únicos que nos hacemos daño somos nosotros. Alguien dijo por ahí que el no perdonar a los demás, el odiar a los demás es como beberse el veneno esperando que la otra persona se muera. En realidad, cuando nosotros desistimos de perdonar o no queremos perdonar a la otra persona, los únicos que nos estamos envenenando y nos estamos dañando somos nosotros mismos. ¿Dónde está tu corazón? ¿Has perdonado? Muchas gracias por estar en la sintonía de esta audición de 180 grados. Historias que cambian el corazón. Quiero agradecerle a usted por escribirnos. Nos han escrito de diferentes países. Sin embargo, quisiéramos escuchar acerca de usted. ¿Dónde nos escucha? Cuéntenos un poquitito qué ha significado este programa para usted. Ahí está apareciendo nuestro portal www.encuentro.ca. Y seguidamente va a haber nuestro WhatsApp, en el cual puede escribirnos desde cualquier parte del mundo y dejarnos un mensaje de voz diciéndonos lo que ha significado este programa o qué temas le gustaría que nosotros compartiéramos en esta audición de 180 grados. En la audición de hoy van a escuchar la historia de un hombre que decidió perdonar. Fue abusado. No voy a delatar mucho de lo que él nos va a contar, sin embargo, Eliezer nos va a contar su historia. Bienvenido, Eliezer, y cuéntanos un poco acerca de ti. Nací en República Dominicana el 14 de abril de 1976, hijo de un maestro, de un profesor de mecánica automotriz y una maestra de primaria, Moisés Douglas y Águeda Jiménez. Entonces, como le decía, nací en un hogar normal, papá, mamá, 2 hermanos, yo soy el menor de mi familia, de mis hermanos, y a la edad de 6 años, mi papá era una persona que él tomaba mucho alcohol. En una noche, el 23 de diciembre a las 11:30 de la noche, su hermano le quita la llave de su motocicleta y le dice, Moisés, tú estás borracho, acuéstate y mañana te vas para tu casa con tus hijos. Le dijo, no, yo me voy ahora, para de mis hijos. Quiero ver mis hijos. Él dice, acuéstate. Su hermano mayor que él. Y él le falta el respeto, le dio unos golpes. Y él le dice, tú te quieres matar, toma la llave. Le entrega la llave
y sale hacia la Romana. Entonces, a eso de la madrugada, ya 1, 2 de la mañana, tuvo un accidente y el 24 de diciembre de 1982, en el hospital Darío Contreras, mi papá muere a causa de hematoma cerebral. ¿Qué ocurre con Eliezer Douglas y sus hermanos? De la guagua de transporte escolar, de una familia estable, papá, mamá, pizzería todos los domingos, a ir a una escuela pública con un cuaderno mochado por la mitad, un lápiz de carbón mochado por la mitad. La realidad de ustedes cambió Sí. totalmente. Sin desayuno, un almuerzo al mediodía, no que no había, pero no siempre estaba al mediodía, pero el desayuno y la cena era un asunto de lotería. Ahí tuvimos que empezar a limpiar zapatos, ahí ya Pero apenas tenía 6 años, dice, cuando... estaba pequeñito, 6 años yo tenía cuando él murió en el 82. ¿Cuál es el recuerdo que viene a su mente de su padre? Él se acostaba en la noche y me ponía en su pecho. Él tenía una voz más ronca que la mía, tenía una voz gruesa, así. Y eso no lo he podido olvidar. Cuando él hablaba con alguien y el ronquido de su voz, eso lo tengo en mí. Obviamente también recuerdo una botella de ron al lado de él, pero aún con eso era mi papá y perderlo fue devastador. Y ya de esa vida de ir a un colegio más o menos clase media normal, pasar a ir a una escuela pública donde por el hambre te desmayas, eso es fuerte. Sí. Eso ahí es fuerte. Luego de esto, mi mamá, ya en el 83, en los años 83, 84, 85, el pueblo dominicano tuvo que hacer lo que hizo el pueblo venezolano, de venir aquí a República Dominicana a buscar oportunidades. Nosotros lo hicimos en los 80. Nuestras mujeres fueron a Venezuela a trabajar, a buscar mejor vida, porque había un convenio y se abrió. Entonces mi mamá sale a Venezuela a buscar la forma de cómo ayudarnos, cómo buscar un mejor futuro o una mejor vida, cosa que lamentablemente le salió mal. O sea, mamá va para Venezuela, ¿y dónde quedan los hijos? Nosotros nos quedamos 24 años con mi abuela minusválida, una tía que trabajaba en Zona Franca ganando poco dinero, que apenas daba para que comiéramos arroz una vez al día. ¿Cómo se sentía su corazón? A los 6 años pierde a su padre y unos años más tarde, aunque no falleció su mamá, pero la pierde, ¿no? Abandonado. Y esto es una de las cosas que con este testimonio quiero que la gente entienda. No necesariamente que tú le des a tus hijos una buena vida, que le dé lujos. El hecho de yo tener mi papá o mi mamá conmigo me era mejor que lo que ellos pudieran darme. Entonces ella sale y tiempo después, a los 8, 10, 9, 10 años, un vecino empezó a abusar de mí sexualmente, porque nosotros pasábamos, ya a esa edad todavía yo no estaba en los talleres, y ahí los vecinos, mi abuela se dormía viendo la novela, y o sea, los barrios de mi país y de muchos países, en horario de trabajo, todo el mundo en el trabajo, entonces hay un equipo de gente ociosa. Yo digo que una persona, una mente ociosa, es el taller de Satanás. Así es. Y este sujeto era fisiculturista y él, como bebía este muchachito blanquito aquí en nada, entonces me llamaba, ven a ver cosas. Y la primera vez que yo tuve contacto con la pornografía, este señor me sentaba en sus piernas y me mostraba revistas pornográficas. Entonces ahí fue que se abrió una ventana. Ahí fue que yo hice contacto con algo que no debía hacerlo con apenas 7 años, 8 años. Entonces este hombre se aprovechaba de mí, lo hacía a diario. Entonces él me decía que no diga nada, porque si no me podía hacer daño, me podía pasar esto, que si yo lo decía en mi casa me iban a botar. O sea, no solo que me amenazaba de muerte, sino que me decía, si tú dices eso, te van a sacar de la casa y todo eso, y me quedé callado. Entonces yo subí entendiendo que eso era normal. Yo hasta la edad de 17 años, yo decía que, bueno, me daban asco las mujeres. Porque yo entendía que lo normal era estar con un hombre. Yo no subí con eso. A los 16 años, mi hermano, el segundo, me llevaba un año, él en el 1 de diciembre del 93. Él era como mi soporte. Éramos uña y mugre, nos juntábamos y todo lo compartíamos. Entonces, todas las novias que él tenía,
yo vivía esas experiencias y me sentía bien. O sea, yo era tímido, yo no hablaba con las mujeres, no me gustaban las mujeres. No es que era homosexual, pero no me sentía atraído por las mujeres. Entonces, era como una etapa de confusión, porque eso es lo que hace. Una crisis de identidad. El enemigo te marca para quitar la identidad de hijo que tú tienes. Entonces, cuando mi hermano, mi confidente, el 1 de diciembre del 93, muere en un accidente de motocicleta también. Wow. Esto fue para mí devastador. Entonces Pero ya... este hermano en el cual usted confiaba mucho, ¿sabía todo este proceso que había pasado? No lo sabía. ¿Nunca se lo confesó? No, yo nunca se lo di. De hecho, todavía mi hermano mayor no sabe esto. Él no lo sabe. Y yo, porque él no vive aquí, vive en Estados Unidos. Y yo, cuando él murió, yo tenía 16. Después de ese proceso, me pusieron un año de edad en un documento, en el acta, para yo sacar licencia de conducir, para poder irme a trabajar. Me fui a trabajar a una compañía de rentadora de vehículos como mecánico. Me fui a Bávaro, Punta Cana, cuando eso en el 93 era virgen, habían apenas 5 hoteles. Y ahí cuando empecé a ganar dinero, así también empecé a beber mucho alcohol. Yo bebía mucho alcohol, yo me emborrachaba. Yo lo mío era trabajar y el sábado vamos a beber romo. A los 16, cuando mi hermano muere, en el proceso de aquí hacemos los 9 días, del día que lo entierran, se duran 9 días de una ceremonia católica, la hora santa la llamamos aquí, o los 9 días. En ese proceso yo no andaba sucio de grasa, yo me ponía mis ropitas que casi nunca me ponía porque no salíamos a ningún lugar. Entonces las chicas del barrio, todas empezaron a caerme atrás, se interesaron en mí. Y una de ellas, ella me para, yo vengo del centro de la ciudad, y me detiene y me dice, mira que mis amigas y yo hemos hablado y estamos enamorados de ti, pero yo vine primero, yo quiero ser tu novia. O sea, que ella te enamoró a ti entonces. Sí, y yo no entiendo nada de eso. Le digo, sí, está bien, y sigo. Dice, pero ven acá, ¿cómo que sí está bien? Pero dime algo, bésame. Digo yo, no, pero ¿cómo así? No sé, y me embalé. Me fui, me corrí a mi casa. Ella me cayó atrás, y la primera vez cuando ella llega, ella fue a mi casa y se metió en mi habitación, y yo nunca había visto el cuerpo de una mujer sin ropa, y para mí fue impresionante. No pude consumar el acto porque yo no sabía, yo no tenía... Pero fue la primera vez que hice contacto con una mujer, la besé mucho y entendí, digo, pero ven acá, este es el key, aquí es el asunto. Entonces de ahí, pero con esos traumas, una no bastaba, empecé a buscar la otra, y llegué a tener como 10 novias juntas. Yo tenía algo, o no sé si está, creo que sí, pero ahora es para salvar a otros. Y que Dios me puso la gracia de hablar. Mi papá era un hombre suave de palabras, él convencía, tenía muchas mujeres y me decían, tú eres igual que tu papá con esa boquita ligera. Y entonces eso yo empecé, tuve una novia, que esa novia ella me fue infiel y yo la encontré con una persona en la cama de su mamá. Esto me marcó y entonces yo me volví un mujeriego despiadado. Alcohol, droga, mujeres, un desastre. Entonces ya en 2001 conozco a mi actual esposa, que nos conocimos, nos casamos en 2001, diciembre de 2001. Ella coge lucha porque yo vengo con todos mis traumas, con todos mis problemas. Ya, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Te casás ahora, pero ¿qué pasa con todos esos traumas? ¿Los transferís a tu esposa? Mucho daño. ¿Cómo tratan ese tema? Le hice mucho daño. Ella era evangélica desde muchachita, entonces cuando yo la conocí ella estaba descarriada. Pero cuando nos casamos, ella se reconcilia y entonces ella entra a la iglesia, pero entonces yo cojo calle duro. Y ella sufrió, le hice mucho daño, amanecía en la calle, llegaba drogado, pasó mucha hambre. El dinero a mí no me alcanzaba para nada porque yo me bebía lo mío y lo de los clientes también me lo bebía. Y ella sufrió muchísimo. Espero que esté disfrutando la conversación de hoy en 180 grados. Televisión para el corazón. ¿Qué tal si me escribe una nota o me envía un mensaje de voz al WhatsApp que está apareciendo ahí en su pantalla o al www.encuentro.ca? Siempre es muy agradable saber dónde usted nos escucha, cómo recibe nuestras audiciones y si los temas que estamos tratando son de interés para usted. Hoy estoy conversando con mi buen amigo Eliezer, quien nos está contando situaciones muy duras que atravesó en su familia. Sin embargo, hay esperanza, nos dice
nuestro buen amigo. Así que quédate en la sintonía y en el resto de la entrevista él nos va a decir cómo sanó su corazón. Bueno, en el proceso, como ya le decía, mi esposa sufrió mucho. Y mi primera hija nace en diciembre del 2003. Ya a finales de 2004, yo entre tanto abuso de alcohol, de drogas, situaciones, yo amanecí en la calle, mi esposa se fue con mi niña de la casa donde vivíamos en un apartamentito pequeñito, prácticamente un apartamento estudio, solo un cuadro con un baño. Está bien. Cuando llego en la mañana ya ella no estaba y vi la cuna vacía, vi que ya se llevó un poco de ropa y me dejó una nota que me dijo que se había ido, que ya no iba a seguir en esto. Ya no aguantaba más. Sí, entonces yo tenía media botella de whisky y yo dije, bueno, mejor se fue, ahora voy a hacer lo que yo quiera. Y recuerdo que me desnudé para bañarme y mentira, me quebré, me quebranté y recuerdo que yo caí de rodillas en el suelo porque cuando vi que mi esposa no estaba y que mi hija no estaba, porque yo era buen padre. Tira de rodillas ahí, ¿qué pasa ahí? Caigo de rodillas y le dije al Señor, Señor, si tú eres real y si tú tienes poder y tú cambias como tú dices, yo necesito que ahora mismo a mí tú me cambies o tú me mates ahora mismo. Y así desesperada estaba la cosa. Dios sabe que lo dije del fondo de mi corazón. Y eso no significa que uno no haya cometido errores luego de, o que yo sea perfecto. No lo soy. ¿Qué pasó después de esa oración? Ahí comienzo a asistir a la iglesia a la cual pertenezco, a los ministerios Elim, y empiezo a asistir, ahí empiezo a pedir ayuda a los pastores, gente buena de Dios, con mucha sabiduría, Pastor Miguel Pérez y María Cela de Pérez. Ellos empezaron a trabajar con nosotros, empezaron a darme palabra, yo empecé a tomar palabra. Habían todavía situaciones entre mi esposa y yo, discutíamos mucho. Obviamente un hombre que hace eso, su mujer no lo respeta. Y fue duro el proceso. Pero empecé a buscar de Dios, a meterme con Dios. Ahí Dios me lleva a la radio evangélica y a través de dar el testimonio de lo que Dios empezó a hacer en mi vida, la gente empezó a ver un cambio, empezó a ver que un hombre que no tenía nada, que no valía nada. Yo era un borrachón alcohólico cualquiera o un drogadicto cualquiera. ¿Y qué es lo primero que el Señor quita de tu vida, crees? El Señor lo que quita de mi vida fue entender que yo no era un perdedor, que yo era un fracasado. O sea, me quitó... O sea, lo primero que Dios hace en tu vida es tratar con tu autoestima, entonces. Con mi autoestima, me empezar a entender que la sangre que fue derramada o sea, no te sana a ti porque tú tengas una posición, sino que tú empiezas a entender que tu vida, con todo lo que tú pasas, ahí hay un propósito de que esas heridas tuyas van a sanar a otros. Entonces, tu autoestima empieza a recuperarse. ¿Qué pasa con el alcohol y las drogas? El alcohol y la droga fue un tema que aún estando en la iglesia siguió dándome situaciones, porque de cuando en vez esa ansiedad volvía y en ocasiones llegué a tomar estando en la iglesia. Yo llegué a cometer errores de amanecer tomando estando en la iglesia, porque era como una atadura fuerte. Y yo le digo esta parte. ¿Y cómo se libera de eso? El Señor en su misericordia te permite chocar con lo que eres y lo que haces. Y eso oculto que tú tienes dentro de ti, ese pecado, porque yo voy a decir que hay un trauma, una marca. ¿Y qué pasó con tus traumas? Los traumas, el trauma de la marca, de hecho, mire, la situación de que tu cuerpo lo posea, sentimientos y conductas que no eran tuyas que te la pusieron, para salir de eso es fuerte. Entonces, cuando Dios empieza a trabajar conmigo, que yo empiezo a predicar, a ministrar, todo el deseo de homosexualidad, todo el deseo de droga, todo eso, Dios lo quita. Entonces tú empiezas a entender que lo único que tú hacías, volviendo a lo que te tenía atado, era tú a trazar el propósito de Dios en tu vida y era tú hacer de ti, tú mismo hacías de ti la víctima que tú querías proyectarle a otros. Sí. Entonces Dios me hizo entender
es que mientras tú no tomes la posición, por ejemplo, nos vamos a este texto bíblico donde dice que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, pero ven acá, en la casa de mi padre hay de todo. ¿Qué yo hago aquí mendigando, queriendo comerme lo que los cerdos comen? Sí. Entonces, cuando tú lo resumes a lo de los cerdos, yo digo, ¿qué yo hago? Un hombre que predica en la radio, un hombre que predica en iglesias, ¿qué hace un hombre como yo? En ocasiones escapándose a usar alcohol. O sea, ¿por qué lo hago? ¿Por qué vuelvo a la posilga? Y entonces ahí es donde Dios me hizo entender. Yo lo permití porque a veces la gente cree que un pastor puede orar por ti, que el sacerdote puede ponerte la mano y orar por ti, que puede hacerte diferente. No. Por eso él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entro, ceno con él y él conmigo. Entonces eso es una decisión. Y quiero que los que me ven o me escuchan entiendan que salir de donde te encuentras, en la situación de alcohol, de droga, o te sientes víctima porque alguien abusó de ti, sexual, o que te golpeaban el rostro. A mí me daban muchos golpes en mi casa. Yo tenía ya la nariz destruida y yo me conmiseraba de mí. Mi hermano mayor me enseñó una verdad tan poderosa en donde decía, el sentimiento más malvado es la pena. Porque cuando tú haces que los demás te cojan pena, ese mismo que te coge pena sale a hablar de ti. La autocompasión. A la autocompasión, a decir, ese él está ahí porque quiere, él está ahí porque es un sinvergüenza, es un desgraciado. Y somos muy ligeros para medir y condenar. Sí. Pensando en voz alta, concluí que nada soy sin ti. Nada bueno hay en mí. Perdona las veces que te fallo. Tal vez habrá alguna persona que fue lastimado, abusado, abandonado tal vez por sus padres, no sé cuál sea la circunstancia. ¿Cuál sería tu mensaje de tu corazón en este momento? Que todo viene a tu vida con un propósito. Entonces, cuando tú dices que Dios no puede, o sea, yo no digo que Dios no pueda, lo que pasa es que Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros tenemos que abrir. Si yo le entrego a Dios mi situación, pero sigo luchando con mis fuerzas, Él no lo va a hacer, porque Dios nos da una palabra poderosa que se llama libre albedrío. Entonces, cuando una gente entiende que ni Dios puede ayudarlo, le está diciendo que Dios es incapaz y por eso continúa en esa situación. Yo le recomiendo lo número 1, ir delante de su presencia y sincerizarse con Él. Porque yo lo hice y me funcionó. Señor, mira, yo soy alcohólico, soy drogadicta, soy homosexual, soy ladrón, soy mentiroso. Confesarle lo que iba dentro. Todo. Obviamente hay gente que dice, no, se lo voy a decir a fulano. No, es con él, es un diálogo, pero no mecánico, de corazón abrir. Y una de las formas que Dios va a utilizar para librarte, ¿sabe cómo es? Cuando tú mismo entiendas para qué Dios lo permitió. Como usted decía, que la gente pregunta, ¿dónde estaba Dios? En el mismo lugar. Dios podía impedirlo, pero no lo impidió. ¿Sabe por qué? Porque Él va a usar. Eliezer, quiero agradecerte por venir a 180 grados. Gracias a ustedes por la invitación. Un honor para mí. ¿Cómo sé que he perdonado a aquel que me ofendió? Como decíamos al principio, el perdón es un tema que no lo vamos a aprender en una audición o en un estudio bíblico, es un tema para la vida. Pero el perdón, y este es un principio que debemos de escribir en nuestro corazón, el perdón es una decisión, no es un sentimiento, no es si yo siento que debo de perdonar, es una decisión. Tú tienes que tomar esa decisión internamente. Y cuando tú dices, yo decido perdonar, entonces es posible que comience todo un proceso. Vas a ir a la persona o tal vez no vas a tener la oportunidad. El tema no es si vas a reconciliarte o no con esa persona. El tema es que cuando decides perdonar, sanas tu corazón. El perdón es la base de nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. ¿Por qué con Dios? Porque Dios perdonó gratuitamente nuestros pecados. Y como te decía al principio, ahí en el Padre Nuestro, en esa oración modelo, Él nos enseña a perdonar porque Él nos ha perdonado a nosotros. Entonces, cuando tú decides aceptar el perdón de Dios, estás dispuesto o dispuesta
tal vez no estás dispuesto, pero tienes la capacidad ahora, el poder de perdonar, y solamente tienes que disponer en tu corazón: yo decido perdonar a esta persona. Nuestro invitado de hoy nos advirtió, él dijo: yo decidí perdonar a aquella persona que me lastimó. La palabra de Dios insiste que nosotros no solamente debemos de cambiar nuestro estilo de vida, no solo nuestro estilo de palabras, de nuestro vocabulario, sino que también dice, además de ser bondadosos y misericordiosos, perdónense los unos a los otros. O sea, el perdón viene a ser un estilo de vida en nosotros. Así es. Cuando Cristo Jesús perdonó mis pecados, cuando Él perdona tus pecados, te da la autoridad para que tú puedas sanarte a través del perdón. Mucha gente ha escrito su nombre en el libro de la vida, pero siguen atrapados en su dolor, en su miseria, en su veneno. Es tiempo hoy que digas: yo necesito sacarme todo esto y decido perdonar. Es posible hacerlo. Si quieres, puedes hacer esta oración conmigo. Si tú no le conoces a Él y quieres aceptar el perdón, es sencillo. La palabra de Dios, te lo he repetido muchas veces, la palabra de Dios dice que si creemos en el corazón y confesamos con nuestra boca, Él nos perdona. Simplemente tienes que decirle: Señor, ven a mi vida, perdóname. Es tan sencillo como reconocer que te he ofendido tantas veces y hoy busco tu perdón. Sana mi corazón, ven a mi vida. Cristo, te invito a ser el Señor de mi corazón. Una vez que has tomado esa decisión, puedes decir: ahora estoy dispuesto a perdonar a aquel que me ofendió. Y si quieres, puedes hacerlo ahora en una simple oración. Dile: Señor, así como tú me perdonaste, yo estoy dispuesto a perdonar a aquel que me hirió, aquel que me ofendió, aquel que me lastimó, aquel que me abandonó. Sana mi corazón, porque yo decido perdonar en Cristo Jesús. Amén. Yo soy su amigo Ernesto Pinto, recordándole que Dios le ama y yo también.